Jueces capítulo 1, versículo 1, dice así: Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de la mano y de los pies. Entonces Adoni-Besec dijo Adoni-Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Vamos a orar. Y Señor, te pido, Padre, que hoy que comenzamos un nuevo libro, un nuevo relato de tu palabra, Señor, que tú nos dejaste para entender y conocerte más, Señor, que así suceda con nosotros, Dios, que podamos entender tu propósito, que podamos entender, Señor, tu consejo, que podamos ser fieles a tu palabra, Señor, porque te conocemos más cada día. Dios, guárdanos en ti, guarda nuestro corazón, bendice a mis hermanos, Señor, abre nuestro entendimiento, y Señor, que sea de bien y edificación para todos aquellos que escuchen. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Jueces continúa el relato, continúa la historia después de terminar Josué. Obviamente están los libros en consecuencia, pero también aquí en el segundo capítulo de Jueces habla acerca de que terminó Josué y que de entregar y todo lo que sucedió cuando ya él terminó su vida guiando a Israel. Ahora, fechas alrededor del año 1000 antes de Cristo se escribió. ¿Quién lo escribió? No se sabe a ciencia cierta, pero las tradiciones judías hablan de que fue Samuel, que fue posterior a los jueces, Samuel. ¿Qué más podemos recordar de esto? Bueno, te voy a decir algo que vamos a estar viendo constantemente, es que tristemente es la secuencia en parte negativa de lo que era una vida de victorias de Israel, ¿sí? En Jueces, precisamente el nombre lo dice, gente que rige, gente que se levanta a guiar al pueblo. Pero lo triste no es que haya jueces, lo triste es que ¿por qué vienen los jueces? Y es por las repetidas ocasiones en que Israel se olvida de Jehová, se olvida de Dios, lo deja a un lado. Dejan a un lado sus mandamientos, dejan a un lado su palabra y caen presas de sus propias elecciones y decisiones desde el principio. Como lo que pasa hoy cuando decimos: es que Satanás me tentó, pero tú caíste. Y es que el pecado que habita en mí, pero te lo dejas que te gane. Recuerda que ya morimos al pecado, ¿sí? Entonces es las decisiones que ellos tomaron, teniendo la palabra de Dios con ellos y teniendo las instrucciones y las indicaciones de no apartarse nunca de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iban a llevar consecuencias. Pero el problema no comenzó aquí en el tiempo de los jueces y después de Josué. El problema es que desde que les dijeron que les iban a dar la tierra, desde que Dios les dijo ya van a entrar a la tierra, les dijo que tenían que limpiar la tierra, ¿sí?
Si alguna vez has visto un lugar donde siembran, pues sabes que no hay piedras, ni grandes, ni chiquitas, ni árboles, ni matorrales. Cuando va creciendo eso, lo van quitando, van limpiando para que puedan hacer los surcos, la semilla caiga en buena tierra, se riegue bien y de frutos. Y cuando va germinando, van de todos modos haciendo algo que se llama desaijar, que es quitar las hierbitas que están saliendo que no corresponden a lo que se sembró. ¿Por qué? Porque después pueden ahogar las otras plantitas que van naciendo. Entonces se ponen a quitar todas esas plantitas y le dan una pasada un día, le dan una pasada a la semana y todo el tiempo están limpiando para que ya el fruto que ellos sembraron crezca y dé a eso precisamente fruto y puedan gozar de ese fruto, de las bondades de que Dios da con ese fruto, ya sea comiéndolo, vendiéndolo, pero prosperando a través de él. Sin embargo, si ese terreno no está limpio, no desaijan y demás, van a tener un fruto muy pobre. Tal vez si crece, tal vez si hay algo para comer de repente, pero no va a ser tanta la cantidad, ni tal vez ni la calidad, o tal vez incluso no haya fruto, por el hecho que no se prepara la tierra. Entonces ese es el fin, de no te contamines. ¿Por qué? Porque tú eres mío, yo te compré, yo te elegí, ustedes son los elegidos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dice Dios repetidamente? Esfuérzate por guardar. ¿Sí? Esta palabra no se aparte de tu boca. Sé valiente. Porque hace falta valor, pero un valor de Dios para mantenernos en la palabra y haciendo lo correcto todo el tiempo. Porque es más fácil la mayoría de las veces hacer lo incorrecto. Es más fácil a veces mentir, decimos que piadosamente, pero a veces no es ni piadosamente, ¿sí? O hacer cosas que no están correctas. Pero, pues vamos a ver cómo empieza precisamente este tema de Jueces. Y comienza de esta manera lo que acabamos de leer. Dice que aconteció después de la muerte de Josué. Los hijos de Israel consultaron a Jehová y Jehová les respondió. Les dijo que Judá era el primero que iba a ir a tomar el territorio completo. ¿Qué es esto? Pues invitó a Simeón porque obviamente iba a ser a través de la guerra, ¿sí? Que tenían que tomar el territorio que Dios le había dado. Y no era fácil, no se iba a aventurar a hacer lo que ya había sucedido antes, después de Jericó, que quisieron hacerse los valientes. Dijo, no, sí podemos con ellos, y no pudieron con aquel pueblo de Ai, que no pudieron con ese pueblo, porque lo sacaron corriendo en aquel tiempo, y tuvieron que regresar nuevamente, pero de la mano de Dios, aparte de que había habido contaminación entre la gente, pero se unieron, y entonces vamos a ir viendo las conquistas que ocurren a través de esta unión, y vamos a poner atención a lo que sucede con otras de las tribus que no hicieron eso mismo. En el versículo 8 dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo, que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriath Arba, e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriath Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriath Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Esta parte de esta narración ya lo habíamos visto también en el libro de Josué, ¿sí? Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, le persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes?
Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Les mencionaba que son 2 capítulos que van entrelazando la secuencia de la narrativa, ¿sí? Para que no nos, si algo les suena es que ya lo habíamos visto, pero continuamos aquí. Dice: los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba al Cefat, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. También esta parte ya lo habíamos visto. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los habitantes que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Aquí vamos a comenzar una parte un tanto diferente también. Los que no fueron a expulsar quisieron ser más listos que lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Vamos a comenzar a ver varios temas a partir de aquí, pero casi todos van a caer en lo mismo. Hay un declive moral en la sociedad de Israel, y en esa sociedad, de ese declive moral de la sociedad, se manifiesta por 5 puntos muy claros que vamos a estar revisando y viendo una y otra vez. Desobediencia desde el inicio, o sea, les había dicho Dios: haz esto, y no lo hicieron. Echa fuera a aquellos, porque te vas a contaminar, vas a dejar entrar a los ídolos contigo. No lo hicieron. Segundo es que cayeron en la idolatría. Primero no hicieron caso, y segundo la consecuencia fue la idolatría, ¿sí? Deja tú de si tuvieron hijos con ellos o no. No, el tema es que los ídolos comienzan a entrar al corazón del hombre, comienza a engancharse con otras creencias, y ahí es donde comienza el declive realmente de Israel. También después de que esto se daba, bueno, pues no pasó nada, pues entonces comienzan los matrimonios con gente de otros lugares que no creen en Dios, no creen en Jehová, y por lo mismo también dices tú, o dirían en estos tiempos: es que yo lo voy a convertir, ¿no? Ajá, sí, claro que sí, cómo no, tú lo vas a convertir. Y el lobo con como el dibujito, ¿no? El lobo con la cubierta como de oveja, ¿no? Y la ovejita queriendo convertir al lobo, pues jamás. O sea, le puedes tejer hasta más. Eso no fue directo, ¿ok? Le puedes tejer hasta un disfraz completo, pero no, el interior no deja de ser lo que es. Hay gente que se convierte, por supuesto, nosotros nos convertimos al Señor, pero creer que por una responsabilidad de ese tipo alguien lo vas a llevar a Cristo, no es así. Es por fe, no es porque es que me casé con una cristiana, tengo que ser cristiano. Créeme, va a ser muy complicado eso. Bueno, esto pasa, y después de esto viene todavía algo más fuerte, que hay jueces que les indican lo que tienen que hacer, y ¿qué creen que hacen con eso? No les hacen caso a los jueces. Y después de todo esto, Dios, después de que mueren los jueces, Dios los deja que sufran las consecuencias de sus elecciones. Ellos eligieron no creerle a Dios o no hacer lo que Dios decía, cayeron en idolatría, empezaron las relaciones que no convenían, no hacen caso al consejo que se les da, y entonces Dios los entrega, diría en Romanos, pues Pablo en Romanos capítulo 1, a una mente reprobada, hagan lo que quieran. Hay un versículo
en esta libro, el último versículo de todo este libro, si ustedes pueden ir a Jueces, capítulo 22, es 21-25, perdón. Y ese último versículo manifiesta lo que vamos a estar viendo a través de toda la Biblia, que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Saben qué sucede cuando pasa esto? Hay algo que se llama anarquía. Esto es, no hay ley para nadie, no hay reglas para nadie, cada quien es su propia ley, y si tu ley no me gusta, yo voy a querer imponerte la mía y tú me vas a querer imponer la tuya, y entonces aquí va a haber un caos, y va a haber mucha guerra, va a haber muchos pleitos, va a haber muchos abusos de todo tipo. No va a haber equidad en nada de esto. Entonces son los 5 puntos que les digo de declive moral. Aquí vamos a comenzar por lo primero, ¿no? 22, versículo 22, regresando. También, dice, la casa de Josué subió contra Betel y Jehová estaba con ellos, y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Bien, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Naco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Fíjate en algo, vamos a continuar con esto, pero fíjate en esto. Muchas veces decidimos no hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer en una situación específica porque encontramos como que una ganancia controlada. En este caso los hacían tributarios y dice: bueno, no los voy a arrojar porque al final de cuentas me van a servir. Señor, yo creo que los puedo controlar aquí completamente. Bueno, el mejor ejemplo de que no es que ellos mismos estuvieron en cautiverio o estuvieron en esclavitud con Faraón y crecieron tanto que ya temían por ellos. Mataron a muchos pequeños cuando en el tiempo de Moisés. ¿Por qué? Porque estaban reproduciéndose mucho, los veían con más poder, más fuerza cada vez. Entonces los quisieron detener de esa manera. ¿Qué sucede con estos pueblos? Los pueblos siguen creciendo, ¿sí? Y en este específico punto, no es que nosotros busquemos que se limpien las ciudades, ¿no? Porque estamos en otro tiempo, en el tiempo de Jesús. Al contrario, hay que predicar a Jesucristo para alcanzar a aquellos que están perdidos ahora. Pero lo que estaba sucediendo ahí era grave y ellos no se daban cuenta. Ellos se enfocaron más en la ganancia. Es que me tributan, o sea, nos dan
que se queden, ¿sí? Animales, semillas, ¿sí? O sea, comida en general, que se queden, ¿sí? Y esto es lo que ellos habían elegido, mejor que lo que Dios les había dicho: sácalos de aquí. Bueno, si puedo trabajar un poquito menos, mejor. 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en el Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue hasta la subida de Acrim, desde Sela hacia arriba. Esto es lo que estaba sucediendo en el capítulo 1, que lo vemos. Es que entraron, tomaron posesión y tenían la indicación de ir sacando, y dijeron: no, si se quedaron aquellos con los que tuvimos que pactar, pues de una vez se queden todos, ¿no? Ok, el error, grave error. Comienza a hablar Dios aquí. Y antes de esto, otra de las cosas que vamos a ver, aparte del declive moral que viene por esos 5 puntos, vamos a ver también la debacle de los pueblos por casi las mismas razones, pero dice, primero se manifiesta más claramente dejar a Dios, la disciplina de Dios entra en acción. Dios al que ama, castiga, azota a aquellos que ya toma por hijos, ¿sí? Pero decimos: no, es que la Biblia no habla de castigos. Bueno, pues mi Biblia sí, pero no un castigo en el que, ay, Dios me va a castigar porque dijo una mala palabra, ¿no? Sino el tema de te atraiga hacia Él, recordándote lo que puede suceder si tú no estás en Él. Y muchas veces ese castigo se manifiesta en consecuencias de aquello que yo hice mal, de esas decisiones erróneas que tomé, esos pecados que cometí, que quisiera que Dios me los limpiara completamente, pero a veces solamente vamos a aprender con la consecuencia de esto, la disciplina. Entonces esta es la debacle y la intervención de Dios. Dejan a Dios, como lo vimos en los otros 5 puntos, entra la disciplina de Dios, o sea, las consecuencias de esto que vamos a estar viendo. Entonces Israel clama a Dios, comienzan a clamar a Dios y Dios escucha y tiene misericordia de ellos por la angustia y la aflicción en la que se encuentran. Y entonces Dios manda a jueces, a hombres específicos, para que hagan su voluntad y los guíen nuevamente hacia Él, porque estando en su presencia y estando con Él es donde comienzan las cosas buenas, las cosas correctas para el pueblo de Israel, pero también para la iglesia de Dios. Y dice en el capítulo 2: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Fíjate en esto: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué lo hicieron? Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros. ¿A quiénes? A los fereceos, a los amorreos, sino que serían azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. ¿Se acuerdan cuando Josué habló directamente con ellos y les dijo: esto va a suceder, vamos a hacer el pacto aquí? Y quedó todo grabado en piedra, en una piedra que colocaron en el lugar donde Josué les habló. Esto era un pacto con Dios, no era con Josué. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y ¿qué sucedió? Lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que quiere decir los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Pues sí, pero este pueblo de
boca me alaba, me adora, me exalta, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos, aquí, importante, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esto también, fíjate, se distribuyen, entran las tribus, 1.600, 2.000 o 3 millones, 2 millones o 3, más o menos es el promedio que se calcula, a tomar posesión de todas las tierras, y todos se comienzan a distribuir. Incluso se acuerdan que fueron a perseguir a Manasés se me fueron a las tribus que quedaron fuera antes del Jordán, sí, y a estas tribus a buscarles problemas, a quererlos matar, porque habían levantado un altar, pero para recordarles a sus hijos y a los hijos de los otros que también estaban del mismo lado. Entonces, ¿qué pasó? Lo triste que muchas veces sucede en personas, en hermanos o en gente que visitaba unas iglesias y de repente se despiden y pero no dejes de congregarte, no, yo voy a buscar iglesia allá donde voy, y después te das cuenta que no, ¿sí? Que no, y si ellos no buscan iglesia, imagínate lo que están enseñando cuando tienen familia a sus hijos, menos todavía. Si dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, imagínate a los demás. Entonces, ¿cómo le hacemos con esto? Se empiezan a ir cada quien para su lugar, y entonces ahora sí ya tenemos ocupaciones, hay que sembrar la tierra, hay que criar los animales, hay que edificar las casas, hay que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y Dios dice, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, ¿qué pasó con los padres? Porque ahí la responsabilidad del conocimiento de ellos era la de los padres. ¿Qué sucedió con ellos? A menos que quiere decir que no conocieron la obra porque no la vieron. Pero esto es, ¿recuerdas cuál es la instrucción que Moisés que le dio a Israel? Que en donde quiera que estuvieran presentándole la palabra a sus hijos. Levíticos, recuerdan capítulo 6. Que estuvieran enseñando la palabra, Deuteronomio capítulo 6, a sus hijos en cualquier lugar. Pero no sucedió. Entonces dice el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Quiénes eran los Baales? Los otros dioses, los dioses ajenos, los que no deberían haber servido ni haber dejado en la tierra que fluye leche y miel. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Cómo lo hizo? ¿Los empujó? No, simplemente ustedes eligieron que ellos fueran sus compas, sus amigos, la gente con la que iban a crecer. Bueno, los entregó a sus deseos.
Este es otro de los hechos de cuando se manifiesta en cuanto a nuestros deseos. De verdad son deseos de la carne la mayoría de los que tenemos. Si no estamos bien agarrados de la mano de Dios, esos deseos que surgen de nosotros, por lo general nos van a llevar a satisfacernos a nosotros mismos y no necesariamente nos van a acercar a Dios. Nos van a apartar de Dios, lo que hemos visto los domingos, ¿no? Satanás se manifiesta de muchas maneras y siempre creemos que nos quiere atraer hacia él. Es ahí un punto bien interesante y hasta curioso. Los satanistas que tienen a un mono muy grotesco, cuando es un ángel, bueno, fue un ángel de luz y un hermoso y demás, y se manifiesta como ángel de luz, y también siguen monos, ¿sí? Siguen figuras que no hablan ni nada, pero se dicen satanistas y no entienden ni siquiera quién quieren servir, porque al final de cuentas el no creyente que rechaza a Jesucristo le sirve a Satanás. A final de cuentas está gobernado por Satanás, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia, porque Satanás es el gobernador de este tiempo, de este siglo, ¿sí? Y es el que dirige a los espíritus, a aquella rebeldía de la gente que no cree en Dios. Pero bueno, dice, por donde quiera que salían, versículo 15, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. O sea, hicimos un trato, hicimos un juramento y yo estoy cumpliendo. Dios siempre va a cumplir, así que cuidado, ¿sí? Dios siempre cumple. Y tuvieron gran aflicción, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces. Otra vez de estos puntos, ¿no? Dejan a Dios, la disciplina de Dios, Israel clama a Dios, luego establece jueces, pero también no quieren escuchar a jueces. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Por eso la importancia de que nuestros hijos y nuestra descendencia no vean a Dios como nuestro Dios solamente, el Dios de mis padres, ¿no? Sino como mi Dios también, o sea, como el Dios propio. Por eso el hecho de insistir en que cada uno tenga una relación personal con Dios, porque si no después puede llegar a pasar esto, pues será el Dios de ellos, ¿sí? Que al final de cuentas van a decidir lo que ellos crean en este tiempo, pero esto está escrito, y que por lo menos sepan que hay consecuencias, ¿sí? Que no queremos esas consecuencias para ellos. Sin embargo, hay consecuencias de apartarse de Dios una vez que lo has conocido, ¿sí? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Tenían un propósito, así como las pruebas en nuestro tiempo y en nuestra vida como creyentes tienen un propósito, y es el de que nuestra fe sea probada y crezca cada día más. Así también esto era o tenía un propósito, y era el hecho de que tú dijiste que vas a hacer lo que Dios dice,
Luego, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero ¿sabes qué? No es un tema de condenación, es un tema de aprendizaje a través de los tiempos. Duros, sí. Se dice que aproximadamente, lo he mencionado varias veces, aproximadamente cada 40 años pasaba esto. Si haces la cuenta de todos los jueces, se suma más del tiempo que más o menos se fueron el tiempo de los jueces, que fueron 300 años, suman casi los 500 años entre todos, pero no es porque haya un problema de cálculo, sino que te están narrando jueces en diferentes zonas de Israel, en diferentes zonas que se tuvieron que liberar, y no todo Israel al mismo tiempo, todas las ocasiones, sino unas tribus en un tiempo, otras tribus en otro tiempo, y ahí es donde se fueron presentando situaciones que muchas veces fueron al mismo tiempo jueces en diferentes lugares, ¿sí? Es por esto que sucede. Pero continuamos con los últimos 6 versículos de este día. Dice así, el capítulo 3: y estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a los padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, ¿y qué más? Y sirvieron a sus dioses. Imagínate esto. Te digo otra vez, un versículo a subrayar eso, que puede sobresalir, es el 10 del capítulo anterior, del 2, que dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Yo entiendo aquí en la traducción que es que no reconocía la obra, y es como cuando le cuentas a alguien, ¿no? Que es incrédulo y que es así como muy renuente a la fe, los milagros que Dios ha hecho en tu vida, y casi te los quieren explicar de una manera muy, muy natural. Es que tu necesidad quiso ver una fuerza sobrenatural en tu vida, y de repente nos quieren quitar la fe a través de esa situación. Los hijos, los nietos, a veces batallan más con la fe, más cuando no les hemos enseñado de primera mano a nuestro Dios. Ahora, Dios tiene sus formas de presentarse ante ellos en cualquier momento, como lo vamos a estar viendo aquí, como lo hemos visto hasta este momento. Pero nosotros a veces nos afanamos más de lo que debemos. Tenemos que presentarles al Señor todo el tiempo. Aquí recordarles lo que dice la palabra de Dios, enseñarles que Jesús puede tener una relación personal con cada uno de nosotros si nosotros lo buscamos y queremos. Pero ellos se pueden apartar, pero el Señor puede regresarlos en cualquier momento. ¿Sí? Entonces nuestro deber es hablarles del Señor, mostrarles las bondades, los milagros, las consecuencias de apartarse que hemos vivido, que hemos visto que han vivido los demás. Pero no podemos hacerlos creyentes, no podemos transformar sus mentes. Tenemos que presentarles la verdad como está escrita y la verdad de nuestras vidas, pero también orar mucho por ellos. Yo aquí veo un ejemplo de muchos hijos de estos tiempos, pero que una vez que el Señor los alcanza, después de que se han apartado, los regresa
con poder para utilizarlos en su presencia, en su obra y levantarlos. No desechó a Israel. ¿Cuántas veces, hasta cuándo, dijo Jehová con Moisés, no, hasta cuándo este pueblo? Señor, que no se diga de ti que nada más nos sacaste para traernos a morir. Y Dios no miente, siempre cumple, y Él no desechó a Israel, al contrario, mandaba, cuando escuchaba el clamor, Él mandaba la solución, y la solución surtía efecto porque Él estaba respaldándola, ¿sí? Y es hasta la fecha. A veces tal vez te han dicho, a nosotros nos llegan a decir alguna vez, es que tal vez tienes pecado oculto, ¿no? Porque las cosas van mal. No tengo pecado oculto. Las cosas están mal, tal vez más bien es una prueba, ¿sí? Y sí, pasan los tiempos y es una prueba. Señor, gracias por mantenernos, y entiendo eso porque sí hay gente, hermanos, que no se han dado cuenta tal vez de que están pecando contra Dios con algunas decisiones que han tomado. Las consecuencias están, ¿por qué no me contesta Dios? Pues porque hay estorbo en ti. Pero el Señor no te ha desechado, no nos ha desechado. Tenemos que ver qué es eso que estorba y quitarlo, ponerlo delante de Jesús, pedir perdón, y que el Señor nos renueve, nos limpie nuevamente, nos presente delante del Padre. Amén. Aquí terminamos el día de hoy. Vamos a orar para terminar con la última alabanza. Dios,